¿Cómo empezamos con el problema de Lagrange? Sí, vimos hasta el principio de la demostración, pero muy rápido. Bueno. Bueno, vamos a ver el teorema de Lagrange, teorema del valor medio. El cálculo diferencial, esto se llama teorema de Lagrange. Y lo que tenemos que tener en cuenta, fíjense, tenemos una función que es la curva, que se llama la azul ahí. Sí, más o menos. Y tenemos A y B, que sería nuestro intervalo de dominio, digamos, en este caso. Ya me está variando la función. La parte que nos interesa. Tenemos dos puntos, P y Q. Fíjense, P tiene coordenadas A y F de A. ¿Está bien? Y tenemos el punto D. En el punto Q tenemos, está formado por la coordenada B y F de B. La curva, que está en un color ahí azul, parece, pasa una secante. ¿Está bien? Esta es una recta secante. Una S. O sea, está atravesando la curva, está cortando en esos dos puntos. Y lo que plantea Lagrange es lo siguiente, que la derivada en un punto es igual a esta expresión que está acá. Donde la expresión que está acá, no sé si le resulta particular, resulta conocida, es la pendiente de una recta. ¿Por qué es la pendiente de una recta? Porque f de b menos f de a, observemos que es esta distancia que está acá. Esto de acá es f de b menos f de a. ¿Sí? Y esta distancia que está acá es b menos a. ¿Está claro? O sea que si hacemos cateto opuesto sobre el cateto adyacente, tenemos la tangente de este ángulo, que sería la pendiente. ¿Está bien? O sea, la pendiente de esa recta secante, ¿a qué es igual? A f de b menos f de a, o sea, esta distancia sobre esta distancia. Sobre b menos a. ¿Está claro? Sí. Por otro lado, tratamos de descifrar que dice acá, tenemos la derivada en un punto épsilon. Este punto épsilon pertenece al intervalo AB. ¿Quién es el intervalo AB? Es donde existe la función, donde la función es continua y derivable. ¿Estamos? Ese intervalo AB. Épsilon es un punto que pertenece a ese intervalo. O sea, épsilon puede estar acá adentro, acá está situado épsilon. Un punto interior al intervalo. Entonces, aclarado eso, ¿qué dice el teorema? Que dado épsilon que pertenece al intervalo, la derivada en épsilon, ¿qué es? Igual a esta expresión que está acá. ¿Cómo puede ser igual? Esto que representa, según lo que habíamos visto, derivada en un punto, la pendiente de una recta tangente. ¿Sí? ¿En dónde? En el punto sobre la función. O sea, ¿qué quiere decir esta igualdad? Que la pendiente de esta recta tangente es igual a la pendiente de esta recta secante. Y Lagrange dice que siempre se va a cumplir. Siempre que ustedes tengan una función continua, f de x, siempre que tengan una función continua, se va a cumplir que va a existir una recta secante y una recta tangente que sean paralelas entre ellas. O sea, por ejemplo, una cosa más complicada, vamos a suponer que tenemos A y B. B está por acá.
Esta es una función continua, ¿sí? Y unimos los dos puntos con una recta cercana. Lagrange dice que sí o sí, dentro de este intervalo va a existir un épsilon tal que en ese punto sobre la función va a haber una recta tangente paralela a la secante. ¿Se entendió? Sí o sí va a haber otra recta paralela a esto que sea tangente a este curvo. No importa la opción que tenga, no importa la función que tenga, mientras cumpla con que sea continua y derivable. Sí o sí va a haber una recta tangente que es paralela a la anterior. ¿Se entendió? Eso es el teorema de Lagrange. ¿Escucharon todo? ¿Entendieron todo? ¿Quieren hacer una pregunta? ¿Está claro? Así que las dos tienen la misma pendiente. Como el teorema dice que existe al menos un punto epsilon, Sí. significa que no son todos los puntos dentro del intervalo. Existe un punto. Por lo menos. Por ejemplo, este punto que está acá. Claro. Pero en este caso, ¿cuántos puntos tenemos? En este caso tenemos dos puntos. Porque acá tenemos un epsilon y acá, bueno, tenemos un epsilon 1. Aquí tenemos epsilon 2. Aquí tenemos dos puntos. Por lo menos uno. Puede haber infinitos. Puede haber 1000, puede haber 2, puede haber 5. Pero uno va a haber seguro. Eso es lo que asegura el teorema. ¿Se entendió? Tal que en ese punto sobre la función va a haber una recta tangente paralela a la recta secante formado por la intersección entre los dos puntos, la recta que atraviesa esos dos puntos. ¿Está claro? O sea, no importa qué recta ocupen, cualquier recta que ocupen, sí o sí va a haber una tangente. O sea que esto puede ocurrir para otro intervalo de la B. Dentro de ese intervalo de la B también. ¿Está entendido? O sea, dentro de este intervalo de la B puedo tomar otro intervalo de la B que también se va a cumplir eso. O un intervalo más grande AB, o todos los reales. ¿Se entiende la idea? Siempre va a pasar. Mientras la función sea continua y derivable. Tiene que cumplirse eso. Si se cumple eso, se cumple el otro. Ahora, si es discontinua o no es derivable, ya no se va a cumplir el teorema de Lagrange. ¿Alguna pregunta? Hay un punto marcado una X. Acá nomás. Esto que está acá lo montamos delante. ¿Esto está claro? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Vamos con la demostración. Para hacer la demostración, vamos a encontrar primero la recta que pasa por P y Q. Resulta que la recta que pasa por P y Q es la misma recta que ustedes conocen. O sea, una recta I igual a MX más B. ¿Sí o no? ¿Es una recta que ustedes conocen? Sí. MX más B. Bueno, vamos a escribir por acá. Vamos a borrar esto. Ya sabemos las condiciones. Y ustedes conocen que las rectas tienen la forma MX más B. ¿Está? O sea, que esta recta RX que pasa por PQ también tiene la forma esa. Y la tangente también tiene la forma esa. ¿Está claro? Ahora, particularmente, ¿cómo sería con los datos que tenemos? Observen ustedes. La recta pasa por el punto P. ¿Qué coordenada tiene el punto P? Tiene coordenadas A y F de A. Porque eso es lo que habíamos planteado en un principio. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque coincide con el mismo punto donde pasa la curva. ¿Estamos? O sea, la curva. Y la recta pasa por el mismo punto. O sea que podemos decir que acá coincide A con RA. Los dos tienen la misma imagen, ¿sí o no? Lo mismo ocurre para B. Pero no me interesa, yo necesito un punto. ¿Y qué otra cosa necesito para descubrir una recta? La pendiente de la recta. ¿Cuál es la pendiente de la recta RX? O sea, de esta recta que pasa para acá. ¿Cómo puedo sacar la pendiente de esta recta? Es esta distancia sobre esta distancia, ¿o no? Bueno, o sea que la pendiente sería F menos FA sobre L A. Resulta que hay una ecuación de la recta. Esa ecuación de la recta necesita la pendiente y un punto. Y tenemos la pendiente y un punto de la recta. ¿Está claro? Entonces, para armar la ecuación de las, ustedes se recuerdan, era I menos I1
es igual a m por x menos x1. ¿Sí o no? Sí. ¿Se acuerdan de esa ecuación? Bueno, de la recta, ¿qué conocemos? x1, ¿y1 quiénes son? Ah, y FDA o FDA ya serían los valores que tendríamos que reemplazar. Y la pendiente, ¿por qué vamos a reemplazar? Por toda esta presión metálica. ¿Está claro? Y ahí es donde aparece esta ecuación que observan acá. Oh, ahí está mejor escrita abajo del eje, ¿no ven? ¿Se dan cuenta que la misma expresión o no? Sí. ¿Todo de acuerdo? No sé si se llega a ver nítidamente, pero es I menos FDA. ¿Por qué FDA? Porque la imagen, igual que I1, ¿o no? Igual a FB menos FDA sobre B menos A por X menos A. ¿Están de acuerdo, no? No hay dudas, porque si hay dudas acá, lo demás se agarra todo a esta recta. Bien. Por lo tanto, si yo quisiera la recta, ¿cómo hago? Despejo I de acá, si quiero la recta. ¿Cómo se despeja? A ver. Yo estoy tratando de llevar paralelo un ejercicio que ustedes conocen con este que no conocemos. A ver. ¿Cómo se hace para encontrar la recta? Se despeja I de acá, o sea, queda mx y m por x1. ¿Se ve o no? Sí. M por x menos m por x1. ¿Se ve o no? Y este y1 pasa al otro lado como así. Esta expresión que está acá es un número. ¿Qué termina siendo quién? B. Termina siendo B, un número. Porque tiene la pendiente, tiene un punto, suman todo y termina siendo B. Y la pendiente. O sea, termina siendo esta forma. ¿Se la veo, no? ¿Está claro? Bueno, particularmente en la demostración, en vez de llamar B, a esto se va a llamar K. Una constante. B también es una constante, ¿está claro? Entonces, si tenemos nuestra expresión, ¿cómo quedaría? Y va a ser igual a, fíjense, pendiente, f de b menos f de a sobre b menos a por x menos, ¿quién acá? F de b menos f de a sobre b menos a por x1, que sería a, ¿no es cierto? A, más y1, que sería la imagen, o sea, ¿qué va acá? F. ¿Está claro entonces? ¿Cómo era la última? Análogamente a lo que está escrito acá arriba. Pendiente, pendiente. X1 es A, Y1 es F. Ah, porque es el Claro, ¿está bien o no? Todos, ¿alguna pregunta? Seguimos avanzando. Todo esto que está acá va a terminar siendo B. O sea, nosotros vamos a llamar a esto K, que puede llamarse B también, no hay problema. Pero se llama K porque no está apuntando a la recta, sino está apuntando a resolver otro tipo de ejercicio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Por lo tanto, tenemos la recta Rx en función de valores que están con respecto a la curva. No sé si se dan cuenta, porque la curva está pasando por P y Q. ¿Está claro? Pero también Rx pasa por P y Q. Los dos están pasando por el mismo P y Q. ¿Está claro eso? Sí. Basándome en eso, fíjense, acá dice, esta parte que está acá del primer término, está ahí, más K, que es la parte que está en los dos términos que están ahí, que siguen. ¿Está claro eso? No hay pregunta. Seguimos avanzando. Aparece una función auxiliar. Función auxiliar. Y esta función auxiliar se va a llamar h de x. ¿Quién es h de x? H de x es una función que está formada por la suma de otras dos funciones. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren una función f, x cuadrado más 2, y una función g, x cubo, h sería la suma de f más g. O sea, la suma de estos dos. ¿Qué me daría? X cubo más x cuadrado más 2. ¿Se entiende? La suma de las dos funciones. ¿Está claro? Resulta que si estas dos funciones son continuas, h también es continuo. Si estas funciones son derivables, h también es derivable.
¿Estamos? Hay que hacer esa aclaración. Si no, no podemos seguir avanzando. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, H. ¿Cómo se encuentra ese H? Entender la idea. H está formado por la suma de dos funciones. Importantísimo, por eso en algún momento, cuando pasamos por continuidad, si dos funciones se multiplican, la función que resulta también es continua. Decíamos, ¿para qué sirve eso? Bueno, si las dos funciones son continuas, H es continua. Si las dos funciones son derivables, H es derivable. No necesito decir otra cosa. ¿H dónde estaría? Si nosotros tenemos que esto que está acá es F, y esto que está acá es R, H sería esta distancia. ¿Cómo puede ser esa distancia? H de X, H de X es F de X menos R de X. Quiere decir que es esta distancia, ven que es F de X, ¿no? O sea, para cualquier X1 sería F de X1 menos R de 1. O sea, si restan esto menos esto, me queda este pedacito que está acá, ¿o no? Y se forma una nueva función. ¿Está claro, no? O sea, de la resta de las dos se va a formar una nueva función. ¿Cómo sería eso? Vamos a tener así, y vamos a suponer que h de x va a ser este chiquitito, o sea, para x1 que está acá, un puntito por ahí, porque es esta distancia la pongo ahí abajo. ¿Está claro, no? ¿Lo ven? Para este puntito x2, ¿qué sería? F menos R, o sea, esta distancia, o sea que acá, tiene un puntito por ahí. ¿Está claro? Entonces, ¿qué ocurre? Por cada X que tomemos entre A y B, vamos a tener un puntito acá arriba. ¿Está claro? Ahora me pregunto, cuando llego a A, ¿qué ocurre? Da cero, claro. O sea, F menos R da cero. ¿Y cuánto vale la imagen? Cero. Y por lo tanto es un cero, o sea, una raíz. ¿Está claro? O sea que en A va a estar por acá H, y en B va a estar por acá H. O sea, la nueva función H va a ser una cosa siguiente. Esta es la función H. ¿Estamos? ¿Qué tiene de particular H? ¿Qué tiene de particular H? Porque necesitaron meter H en en esta demostración. ¿Para qué? Porque fíjense que H cumple algo que estas dos no cumplen. H cumple el teorema de Rolle. ¿El teorema de Rolle qué decía? El teorema de Rolle dice que si tenemos los dos con la misma imagen y la función continua y derivable, Rolle dice que sí o sí va a existir un punto interior, un punto acá adentro, tal que la función, la tangente es cero. ¿Está claro, no? O sea, Rolle decía, no sé si se acuerdan, que si ustedes tenían A, B, tenían una función así, ¿se acuerdan, no? Sí. Los dos tenían la misma imagen, la misma imagen. Rolle aseguraba, para eso vimos una constante, un máximo, un mínimo, después una función con máximo y mínimo. ¿Se acuerdan de eso? Más o menos. Sí o sí, acá adentro va a haber un épsilon tal que la derivada primera en épsilon es cero. ¿Se entendió? Sí. O sea, ni F ni R cumplen con esto, pero H sí. ¿Está bien? Entonces, la gran siguió avanzando, dice, qué interesante, voy a inventar la función auxiliar, y esta función auxiliar cumple con rol. Y ahí se le prende la lamparita. ¿Cómo sigo el ejercicio? Hasta ahí se entiende, pues necesito borrar ahora H. Esta H es para esta función, pero todas las funciones, no importa qué función tenga, si ustedes trazan una recta y van restando, va a haber una función que cruza para abajo, va para arriba, pero en los puntos de intersección va a ser cero. Siempre. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ahí se dan cuenta ustedes que P y Q están tocando las dos. No hay diferencias, cero. Bien. Basándome en eso, dice, bueno, H la voy a encontrar, H lo voy a encontrar por medio de la resta de dos funciones. Puede ser la suma, la resta.
O sea que f de x, qué sé yo, puede ser una parábola, una función que sea continua en AB. La verdad que puede ser una racional y tomar la parte continua nada más. ¿Está bien? Y R, que aparece ahí, es la recta. Después dice, bueno, si F y R son continuas, H es continua. Si F y R son derivables, quiere decir que H yo puedo derivar tranquilo y también es derivable. Sigo cumpliendo con el teorema de Rolle, que tiene que ser derivable. ¿Cómo hago la derivada? La derivada de F es F derivada. ¿Por qué? Porque no sé quién es F. F puede ser cualquier función. Pero R sí sé quién es. R es esto que está acá. O sea que esto que está acá es R. O sea que si yo quiero hacer la derivada de esto, ¿qué me queda? La derivada de una constante queda 0. O sea que esto se va a ir. Y la derivada de una constante por X, la constante. ¿Están todos de acuerdo? Entonces aparece acá que H' es igual a la derivada de la función, que no sé quién es, pero estoy seguro que es continua, menos, ¿por qué menos? Por el menos este que está acá, f de b menos f de a, sobre b menos a. ¿Está claro? ¿Se entendió de dónde salió? Porque ahí estamos a punto de terminar el ejercicio, la demostración. Resulta que, por lo que habíamos dicho anteriormente, H tiene f de b y f de a, coincide con RA y RB, por lo tanto, son los ceros de H de X, de H, no de F ni de R, ¿está claro eso? De H, esa nueva función. Quiere decir que cumple el teorema de Rolle. Cumple con el teorema de Rolle. O sea, toda la hipótesis para que cumpla. La función es continua, derivable, y tiene los extremos tienen la misma imagen, ceros en este caso, particularmente. Entonces, el teorema de Rolle dice que para ese H, sí o sí, va a existir un épsilon. Existe un épsilon que pertenece al intervalo tal que la derivada de H es cero. Según el teorema de Rolle. No ahora, el teorema de Rolle. Decía que si cumple con todo eso, sí o sí va a existir un punto interior donde la derivada primera en ese punto es cero. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, basándome en esta idea, lo que digo es, bueno, a ver, tomo para este X, pertenece al intervalo. Bueno, de todos los X, tomo el épsilon ese. Ese épsilon que necesito. Entonces, ¿qué me quedaría? Al reemplazar por el épsilon me va a quedar H' de épsilon es igual a F' de épsilon menos F de B menos F de A sobre B menos A. En ese punto interior donde la derivada primera es cero. Y esto, dice según Rolle, tendría que ser cero. ¿Es cierto? De lo que acabamos de decir. Y como es cero, este F' de pasa para el otro lado y me queda formada el teorema de Lagrange. O sea, con esto decimos que el teorema de Lagrange es verdadero. Así que queda demostrado que esta igualdad existe para toda función continua y derivable. Toda función continua y derivable va a cumplirse que cualquier secante que ustedes pasen, sí o sí, va a haber una recta tangente paralela a la secante que atraviesa la función. ¿Está entendido? Ahí que dice derivada de h de x, y después dice igual a f de x sería igual a r de x. F' de x. Porque H es F menos R. H es F menos R. La derivada de H es igual a la derivada de F menos la derivada de R. La derivada de F es la derivada de F. No tengo quién es F. Es una función genérica. Pero la derivada de R sí la tengo. Porque R es esto que está acá. Y si vos derivás te queda solamente la... Claro, parece que el menos r. ¿Alguna pregunta? Este es el teorema de Lagrange. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? De este teorema sale significado, bueno, el significado es lo que le acabo de explicar, no le expliqué al principio. El significado es parte del teorema, lo tienen que explicar. ¿Estamos? ¿Significado cuál es? Que esta pendiente que está acá igual a la pendiente del otro. Lo que hablamos de un principio. Que creo que me entendieron, que me quieren decir. O sea que entonces el significado también lo explicamos aún sin
Si no lo Sí, especifica. porque si no, no tiene sentido el teorema. Todos los teoremas tienen un significado, la mayoría de los teoremas tienen un significado o un final, digamos, que puede servir para algo. Profe. Bueno, en el caso de las consecuencias, tenemos dos consecuencias. La primera consecuencia de la Lagrange. Está claro que si no pregunten, ¿entendieron cuál era el significado? El significado era que la pendiente y la recta tangente en un punto interior es igual a la pendiente de la recta secante que atraviesa la curva. Está claro, o sea, lo que pueden hacer es hacer el dibujito y explicar el dibujo, y ese sería el significado. ¿Está bien? Bueno, tenemos dos consecuencias. La primera consecuencia. Acá salen dos consecuencias. Acá primero habíamos visto el teorema de Ronchi. Después vemos el teorema de Lagrange. Y acá ahora aparece una primera consecuencia y después aparece una segunda consecuencia. Dos consecuencias. Primera consecuencia. Las dos consecuencias son algo que en cierta forma nosotros ya sabemos. Nada más que lo está demostrando Lagrange con esto. La primera. Si una función derivable en un intervalo i, vamos a tener una función f de x derivable en un intervalo i. Y en todo, para todo x que pertenece a ese intervalo, para todo lo x que pertenece a ese intervalo, la derivada es cero. La primera consecuencia dice, entonces, en el intervalo f de x, que es, si la derivada es cero constantemente en todos los valores, ¿quién era la función? Es una constante, no queda otra. Esto tiene que ser una constante. ¿Estamos? Se darán cuenta ustedes que es algo que nosotros sabemos, porque nosotros sabemos que la derivada de una constante es cero. ¿Sí o no? Lagrange, ¿qué hace? Lagrange dice que si ustedes tienen que la derivada es cero, la función es una constante. ¿Está claro? O sea, demuestra algo que nosotros ya lo sabemos, pero ahora lo demuestra. Es una consecuencia de ese teorema como verdadero. Y para eso, toma dentro de un intervalo cualquiera dos puntos, x1 y x2 dentro del intervalo. O sea, este sería mi intervalo i. ¿Estamos? Ese x1, x2 puede ser interior a ese AB, si lo quieren imaginar. ¿Vieron ese AB que tenemos? Bueno, un punto, dos puntos interiores, por ejemplo. Cualquiera de dos puntos interiores. O pueden ser exteriores, mientras cumpla con función continua y derivable. Vamos a ver. Toma dos puntos, x1 y x2, y dice que, según el teorema del valor medio, sí o sí existe, según el teorema del valor medio, en este que está acá, pues claro, sí o sí, en ese intervalo de la función que tenemos, se va a cumplir que, no pasa que no es la gráfica esa, es para que ustedes vean cualquier cosa. En una función, sí o sí, dentro de ese intervalo se cumple el teorema del valor medio. Y el teorema del valor medio que decía que cualquier punto epsilon que ustedes tengan, si hacemos la derivada de epsilon, va a ser igual a quién. Acá en este caso vamos a tener que ocupar aquí un x2 en vez de ocupar fb y fa. Es para que vean que cualquier punto que tengamos sería f de x2 menor que x1 sobre x2 menor que x1. Y sí o sí, según el teorema, la primera consecuencia, según la primera consecuencia, ¿cuál es la hipótesis? ¿Cuál es algo que sí o sí tiene que pasar para que se cumpla algo acá? La primera consecuencia, ¿qué me pide el ejercicio? Dice, ¿qué cosa? Que la derivada es nula. ¿Está entendido? O sea, tiene que ser nula. ¿Están de acuerdo, no? Entonces, si la derivada es nula, según la hipótesis, la derivada es nula dentro de este intervalo de x1 y x2.
O sea que si la derivada es nula, quiere decir que esto es cero. ¿Todo de acuerdo, no? Ok, termina. Para que esto sea cero, esto es cero por hipótesis, que dice que tiene que ser cero. ¿Qué ocurre con la función? Para que esto sea cero, ¿qué tiene que ocurrir? El numerador tiene que ser cero. Y para que el numerador sea cero, ¿qué tiene que ocurrir? Que f de x2 tendría que ser igual a f de x1 para todo el intervalo. Sin excepción. O sea que, ¿cómo puede ser que x2, f de x2 no, ni x1, sino que f de x2 y f de x1 sean iguales en todo el momento? Y la única forma es que la función sea constante. ¿Se interpreta entonces la idea? Por lo tanto, para todo x que pertenece al intervalo, se verifica que la derivada primera es cero, entonces existe un k que pertenece a reales tal que la función es k. Es un número. ¿Se entendió? Todo eso lo que dice ahí es, acuérdense ustedes, es que si ustedes tienen un número, se hace la derivada a cero. Bueno, te está haciendo al revés. Está diciendo que si la tiene la derivada a cero constantemente, la función seguro es una constante. ¿Estamos? Y acá está verificado por medio de esta primera consecuencia. ¿Está claro? Todo tiene que estar verificado. Todo está verificado. Nosotros por ahí algunas cosas las salteamos. Pero las dos consecuencias estas las vemos porque las necesitamos para resolver otro ejercicio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Primera consecuencia. Vamos a la segunda consecuencia. La segunda consecuencia dice lo siguiente. Para eso vamos a una explicación. Para no dar tanta vuelta. Vamos a suponer que usted tiene una función. A ver, le leo primero el enunciado. Y a ver si interpreta qué dice. Si dos funciones tienen la misma derivada en cada punto del intervalo, cuidado, entonces dichas funciones difieren de una constante. Si dos funciones, no sé quiénes son, ¿qué tienen? La misma derivada. O sea, ¿cómo puede ser eso? Y bueno, por ejemplo, la derivada de f me da 2x y esta tendría que ser la misma. Puede ser cierto eso, ¿no? O sea que las dos, pero estas dos no dice que son iguales. ¿Qué dice que tienen que ser estas dos? Tiene que diferir de una constante, nada más. ¿Qué puede pasar? Si esta es la derivada, ¿cuál era la función? X cuadrado. ¿Y esta? X cuadrado. Pero, si a este le sumo 2 y a este le resto 5, no cambia nada porque son constantes. ¿Sí o no? Entonces, estas dos funciones no son las mismas. Pero sus derivadas son iguales. Entonces dice la segunda consecuencia de la gráfica, ahora lo demuestra muy sencillamente, que si las dos derivadas son iguales, las anteriores sin mirar difieren de una constante. O sea, la diferencia entre ellos, la diferencia me da un número. Y si es cierto, si yo resto a 2, me da un número como resultado. ¿Está claro? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Cómo lo demostramos? ¿Qué otra cosa tenemos? Sí. ¿Cómo se demuestra esto? Y acá, eso que está ahí es toda la demostración. Fíjense que nosotros tenemos dos funciones, que si resto, ¿qué me tiene que dar? Según la segunda consecuencia, ¿qué tiene que pasar? Si resto las dos derivadas, ¿qué me da? Cero. O sea que, ahora le pregunto, si yo resto estas dos funciones, no importa cuáles son, vamos a suponer que no sé qué me hace. Si yo resto dos funciones, ¿qué obtienen? La nueva función. ¿Está claro, no? O sea, si usted tiene x cubo menos x cuadrado, ¿qué tiene al final? X cubo menos x cuadrado. No es lo mismo. O sea, usted tiene x cubo, ¿sí? Esta es la x cubo. Y x cuadrado. Y x cuadrado es esta. Y esta que x cubo menos x cuadrado es otra función. Una función que supongo que puede ser así. ¿Estamos?
No va a ser tan así, pero bueno, aproximadamente. ¿Se entiende? ¿No? Pero para que tengan una idea, x cubo es esta, y cuadrado es esta. Si resto la 2, tiene una nueva función. ¿Está claro? Bueno, está bien, pero muy parecida. La idea, por lo menos. Entonces, pensemos, esto es una nueva función que tranquilamente la puedo llamar h. Otra vez aparece h, bueno, me hubiese ocupado otra letra. Pero la demostración, en vez de ocupar h, ¿qué llama? Compone las dos y la llama f menos g de x. ¿Por qué le explico todo esto? Para que esto no le sea complicado, digamos. Es una nueva función que aparece como resta de las dos funciones anteriores. ¿Se entendió la idea? Solamente para eso. Entonces, quiere decir que esa función, esto que falta acá, derivada. ¿Hasta ahí va bien o no? ¿Qué podemos decir? Lástima que ya está escrito ahí, pero bueno, por ahí no lo leyeron. De esta función nueva, ¿qué podemos decir? Esta es una función h, ¿lo ven o no? Esta es una nueva función. ¿Y qué me da la derivada? 0. ¿Qué podemos decir de la función? ¿Es constante? Es una constante, recién lo vamos a ver por la primera consecuencia. ¿Se interpreta o no? O sea que, ¿qué quiere decir? Que f menos g de x tiene que ser una constante por la primera consecuencia. ¿Se interpreta? Por la primera consecuencia, esto tiene que ser una constante. O sea que f de x, volvemos para atrás, esto vuelvo ahora a escribirlo de la otra forma. Menos g de x tendría que ser una constante, entonces. Acá, ¿para qué la armo? Solamente la armo para unir con la primera consecuencia, para que vean que es una sola función. Y después digo, f de x menos g de x es una constante. ¿Qué significa esto? Por lo tanto, para todo x que pertenece, empezamos por un intervalo, que pertenece al intervalo, se verifica que f de x es igual a g de x menos o más. ¿Se entendió? O sea que sí o sí, si yo, ahora vamos al ejemplo este que está acá, yo sumo estos dos, vamos a tener una nueva función, o sea, que me va a dar solamente van a diferir de la constante, o sea, si resto me daría 7. Esa sería la constante que están difiriendo entre las dos. ¿Está entendido? Si volvió las dos, daría el resultado. f de x va a quedar g de x menos 7. ¿Entendido o no? O sea, va a diferir de una constante. La diferencia entre las dos va a ser una constante. ¿Cuándo? Cuando sus derivadas sean iguales. Y esto es muy importante para hacer familia de curvas. ¿Para qué quiere una familia de curvas? Resulta que todo problema de ingeniería se puede llevar a ecuaciones diferenciales, o sea, a derivadas. Todo problema puede ser, de cierta forma, aproximado por polinomios, por ejemplo. Cualquier función puede ser aproximada con polinomios por medio de la serie, de la suma de Taylor, por ejemplo. Nosotros la pasamos por encima, no la vimos, pero la suma de Taylor, ¿qué hace? Cualquier función complicada la puede asemejar a una suma de Taylor. Esa suma de Taylor, ¿qué hace? Transforma en un polinomio. Ese polinomio, ¿qué hace? Una curva. Para nuestro experimento, o sea, cualquier cosa que están probando, lo que sea que estén probando, ya sea calentamiento de algo, ya sea de un circuito, de un motor, lo que sea, calentamiento de algo. Y se dan cuenta que siempre dan unos ciertos puntos exponenciales, lo transformamos en forma polinómica, pero esas curvas no va a ser una sola. Va a haber muchas curvas que van a dar dando. Bueno, justamente es buscar, para encontrar esas curvas, nosotros tenemos que encontrar una relación entre ellas. ¿Estamos? Una de las posibilidades es familia de curvas, por ejemplo, de parábolas. Si son rectas, me daría todas rectas paralelas, por ejemplo. Me daría todas. ¿Por qué le digo paralelas? Porque difieren de una constante. La única forma, una recta, ¿cómo difiere con la otra como una constante? Una recta paralela, ¿está bien o no? Y x cuadrado, ¿cómo difiere con esta? Esta que está acá tiene una parábola así, y esta que está acá tiene una parábola que está acá. ¿Estamos? Algunos momentos van a ver una explicación de este tipo. Bien, entonces, ¿está clara la segunda consecuencia? Bien.
Teorema de Cauchy o de Cauchy. Así que vamos con el teorema de Rolle, el teorema de Lagrange y ahora el teorema de Cauchy, Cauchy. El teorema dice lo siguiente. Este es el teorema. Observen ustedes que en el numerador de la parte izquierda aparece solamente incremento de funciones. Tanto en F como en G. Aparecen dos funciones y aparece el incremento en I. ¿Está bien? Porque esto es F de B menos F de A y esto es G de B menos G de A. ¿Se interpreta? O sea, solamente el incremento de la imagen. No aparece B menos A como aparecía anteriormente en el otro ejercicio. Y de este lado aparece un épsilon, que estoy casi seguro que va a estar entre A y B, ¿no es cierto? ¿Era así o no? Sí. Seguimos con la misma idea. Y arriba aparece la derivada de la función de arriba y abajo aparece la derivada de la función de abajo. ¿Estamos? Entonces dice, el cociente de incremento de dos funciones, por eso dice de incremento de dos funciones, porque es lo que se incrementa la función solamente en el eje Y nomás, está claro, ¿no es cierto? ¿Por qué insisto tanto? Para que no le cueste después el enunciado, para escribirlo después. El cociente de incrementos de dos funciones continuas y derivables es igual al cociente de la derivada correspondiente en un punto interior del intervalo. Ese mismo intervalo AB. ¿Estamos? O sea, lo que dicen esos dos renglones, que es la definición del teorema de Cauchy, está escrito ahí. Estos son incrementos y estos son derivadas de un punto interior al intervalo AB. Si f y g son dos funciones continuas y derivables y además la derivada es distinta que cero, g, la derivada es distinta que cero, para todo x, entonces existirá un épsilon tal que cumpla con esto que está acá. ¿Estamos o no? O sea, acabo de repetir dos veces lo mismo. ¿Han entendido? La única salvedad en la segunda parte que me habla que la derivada del denominador no puede ser cero. Bueno. Vamos con la demostración. Y acá en la demostración aparece un pequeño, una función auxiliar de nuevo. Función auxiliar. Esta función auxiliar nueva, también se llama h de x, es una combinación lineal de f y g. Combinación lineal, ¿les suena o no? ¿Vieron algo en álgebra? Que se puede hacer una combinación lineal, sumando, restando, son válidas. Dos funciones es válido hacer eso. Y también multiplicar por una constante, alguna de ellas, o las dos también es válido, digamos. Crítica de las otras dos. O sea, también es continua y derivable. Eso es lo interesante acá. Este h va a ser igual a f de x menos más g de x, donde si esta es la combinación lineal y f y g planteamos que era continua y derivable, h de x también es continua y derivable. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Aparece esa función auxiliar. Y lo que se propone es lo siguiente. K es tal que va a hacer que esta combinación se forme de tal manera que h de A y h de B sean iguales. O sea, tendríamos que buscar un valor, un número, K es un número, ¿cierto? Tenemos que buscar un número tal que al multiplicar por este y sumar, restar por el otro, por una suma algebraica, ¿está bien? Con f, h de A y h de B me da el mismo número. No sé si se entiende la idea. Entonces,
¿Cuál es la idea acá? Que H de A tiene que ser H igual a H de B. Tiene A y B. Habíamos hablado en un principio cuando empieza el ejercicio. Si M y G son dos funciones continuas en el intervalo A, B, de X y derivada en el intervalo A, B, claro, ¿no? Otra vez volvemos a hablar de A y B. H de A tiene que ser igual a H de B. Por lo tanto, ¿qué tiene que ocurrir con esta expresión de esta? Cuando estas son la misma X, esta X, la misma que esta y la misma que esta. O sea que cuando la función toma A, acá toma A y acá toma A. Y si toma B, todo toma B. ¿Está bien? Por lo tanto, para que todos sean iguales, acá tiene que ser AA. Así que tendríamos F de A más K por G de A. Y en ese momento, como esto es H de A, ¿qué tendría que ocurrir? Esto tendría que ser igual a F de B más K por G de B. En el mismo momento, ¿está claro? Tendría que ocurrir eso. Entonces, miren, F de A y G de A son imágenes. F de B, G de B también son imágenes. Y K no sé qué vale. Pero si yo busco el K, tal que un número 7, tal que poner acá, esto me da igual, yo encuentro que HA sea igual a H de B. Ya adivinan por qué, ¿no es cierto? Necesito que HA sea igual a H de B. ¿Se imaginan por qué o no? ¿Para qué necesito que HA sea igual a H de B? De la nada apareció ese HA igual a H de B. ¿Para qué es? Va a querer ocupar el teorema de Rolle. ¿Está entendido? Por eso, este no puede existir si no existe el teorema de Rolle. ¿Está entendido? O sea, necesita que tengamos dos imágenes. A ver. Entonces, ¿cómo encuentro K de espejo? Espejo de acá. ¿Qué hago? Junto K y tendríamos menos G, tendría K por G de A menos K por G de B es igual a F de B menos F de A. Así que K va a ser G de A menos G de B igual a F de B menos F de B. ¿Está claro? ¿Seguimos o no? Estoy cansado, me imagino que también. Por lo tanto, ¿puedo sacar el valor de K de acá? ¿Cómo hago? Despejo. O sea, aquí, el valor de K, no sé si viendo aquí. Paso. Por lo tanto, K, ¿a qué va a ser igual? A F de B menos F de A sobre G de A menos G de B. ¿Está claro? Pero ven un detalle que hay ahí, ¿o no? Yo necesito que me quede así armadito los cocientes, ¿ven o no? Y ahora queda igual, ¿o no? Hay un error. No es un error, sino que me está dando al revés todos. Está dando al revés, necesito que me den de la misma forma. De B y A, o sea, más grande no más chico. En X, la imagen puede ser cualquiera. Entonces, ¿qué hago? El denominador o el numerador, según lo que como despejaron K, porque si K llevaron para la derecha, le va a dar al revés. Multiplico por menos 1, o sea que entonces me quedaría que K es igual a menos F de B menos F de A sobre G de B menos G de A. ¿Está entendido? ¿Ven que cambié el signo todos los que están acá abajo? G de B era negativo, ahora se convirtió en positivo. Y G de A es positivo, ahora se convirtió en negativo. ¿Por qué? Porque multipliqué por este menos. ¿Está? Así que es interesante que se acuerden de este negativo que aparece en K. Porque si no, llegan acá y si ¿qué pasó acá? No he equivocado. Borran los dos y les ponen B y A, como tiene que ser, y un pequeño errorcito ahí. No es importante, pero hay un errorcito chiquitito que están ahí. ¿Estamos? Pero, le voy a repetir, saben que siempre apuntamos a las clases que sean para poder entender todo el concepto y algunos detalles que por ahí cuesta entender cuando estamos solos. Entonces, para cuando estudien, resulta un poquitito más sencillo. Bien. Una vez que obtuvimos K, este número que está acá sería tal que, si yo lo agrego ahí, encontraríamos un h de x que hace que h de A sea igual a h de B. Por lo tanto, cumpliría con el teorema de Rolle. A ver.
Esta función es continua en AB por ser combinación lineal de dos funciones continuas, como habíamos hablado. Y además derivable. Es evidente, esto que dice es evidente, está mal. Por lo tanto, o sea, no lo puedo tachar porque es un pago de sueño, pero no. H de X satisface en el intervalo especificado todas las condiciones del teorema de Rolle. Continua, derivable, tiene dos imágenes distintas en el extremo del intervalo. Entonces existe un épsilon dentro de AB que sí o sí H' de épsilon es cero. ¿Está bien? Otra vez lo mismo. Estamos ocupando todo rol para poder resolver. Así que va a existir un H' épsilon igual a cero. ¿Para qué me va a servir eso? Vamos a escribir, fíjense ustedes que para hacer la derivada, esta es la función f de x, esto es la constante, y esto es g de x, ¿no es cierto? Ahora, cuando toma el valor épsilon, este toma épsilon y aquel toma épsilon. ¿Están de acuerdo, no? Si yo quisiera encontrar h' de x, ¿cómo sería? F' de x más k por f' de x, ¿o no? ¿Están de acuerdo, no? Porque si hago la derivada de esto, recuerden, de todo esto, que esto me da la derivada y esto es una constante, que una función, baja la constante, era así o no, la constante se mantiene y se hace la derivada de la función, nada más. ¿Están de acuerdo? Eso es x, esta es la función combinación lineal, y esto es válido, porque es lo que habíamos hablado. Estos x que están acá pertenecen a ese intervalo. Uno de esos puntos, seguro, va a ser cero. ¿Dónde? Uno de los puntos va a ser cero. ¿En dónde? En este, particularmente. Según el teorema de Rolle, sí o sí va a haber un punto donde la derivada primera va a ser cero en un punto intervalo. O sea que h' de épsilon es igual a f'. El punto interior, no pasa nada porque es, en vez de poner x, todos los puntos pongo uno en particular. Y esto me tiene que dar cero. ¿Está bien o no? ¿Todo de acuerdo? Y resulta que K, yo sé cuánto vale. K vale esto que está acá. Lo reemplazo. Observen ustedes que si yo reemplazo ahí, miren, porque ahí termina el ejercicio. Acá estoy, no sé si van a ver, se ve la lucecita, ¿no? Yo reemplazo K por quién? Por menos f de b, f de b menos f de a sobre g de b menos g de a. Lo reemplazo ahí. Y como es cero, este f de f' pasa al otro lado negativo, todo negativo queda positivo y queda la expresión como está. ¿Es así o no? ¿Lo ven o no? No, lo tengo más pizarrón, porque lo borro acá porque esto está la función auxiliar de saber quién es, pues lo escribo de nuevo si quieren. F' de f' menos f de b menos f de a sobre así que este que está acá, resto de los lados, aparece acá, aparece acá. ¿Está bien? Eso es los signos. Y este que prima acá, pasa por acá abajo. Y tengo el teorema de Cauchy. ¿Está bien? Demostrado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, Sí. en el teorema anterior las consecuencias forman parte, digamos, del teorema. Hay que demostrarlas también. ¿Cómo? En el teorema de Lagrange, Adelante. sí, las consecuencias forman parte del teorema, digamos. Hay que demostrarlas. No, se le va a pedir consecuencias. Se le pide la consecuencia, tiene que hacer la consecuencia. Bueno, profe, gracias. Bueno, particularmente, ustedes tienen hasta acá un intervalo, una función y tiene un intervalo AB. A es un punto en el dominio y B también es un punto de dominio.
esto me va a servir para resolver otra cosa. Y lo que me sirve para resolver otra cosa es pensar que este punto, en vez de llamarlo B, lo llamo X. ¿Qué va a ocurrir con el teorema de Cauchy? ¿Qué puede cambiar? Lo único que va a cambiar es B. O sea, que acá va a aparecer una X y acá va a aparecer una X. ¿Está bien? Entonces acá epsilon va a pertenecer a este intervalo. A X, nada. Esa es la única diferencia. ¿Está bien? Así que no se mate porque dice, pero ¿y cómo venimos con AB y de vuelta aparece una X acá? Bueno, aparece una X, ¿para qué? Para demostrar nada más lo siguiente. Que Cauchy es un caso particular del teorema de Lagrange. O sea que es el mismo. Nada más que, fíjense ustedes que tienen un parecido, ¿ven? Un aire así muy lejos, pero tienen. ¿Cómo podemos llegar a la misma fórmula? De acá, llegar acá. Ocupa el intervalo AX. Y observen ustedes que si pensamos que G de X es X, acá está. Si G de X es X, entonces, miren lo siguiente. Si nosotros tenemos que esta es la función G de X. Si acá tenemos A, acá que tenemos F de A. Pero ¿cuánto mide X y cuánto mide F? Lo mismo. ¿Está bien? Entonces, en vez de escribir G de A, o en vez de escribir, sí, en vez de escribir G de A, acá, ¿qué puedo escribir? A. Y si tenemos B, en vez de escribir G de B, puedo escribir, en vez de escribir acá, G de B, puedo escribir B, que es lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Si tengo la función f de x, esto sería b, ¿no es cierto? Y en vez de escribir g de x, va a coincidir, va a ser x. Y en vez de a, g de a va a ser a. Y la derivada de un punto interior acá es epsilon. Y la derivada de g, que me da, como esto es x, es 1, así que no va a dar. Vamos, hice como un teorema de Lagrange. ¿Está? Por eso es un caso particular del teorema de Lagrange. ¿Está claro? Bueno, ahí terminaría Cauchy. Bueno, vamos por el último tema. Ustedes acuérdense que límites aparece acá, no, primero. Regla. Si usted tiene el límite de dos funciones, es igual al cociente del límite de cada una de las funciones. ¿Está bien o no? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Es lo que está ahí arriba. Puede ocurrir que el numerador sea 0, en ese caso, y este que sea distinto, o sea que esto me dé 0. Puede ocurrir que el numerador sea infinito, o sea, puede ocurrir distintas situaciones. Pero la que no podía ocurrir, o que la que nosotros tenemos que prestar mayor atención, es aquella donde, como x tiende a A, o sea, tanto f de A y g de A, me den 0. ¿Se acuerdan, no? Era así, ¿o no? Si los dos, f de A, ¿por qué digo f de A y g de A? Porque x está tendiendo a A, está claro, ¿no? Si f de A y g de A daba 0, quiere decir que me daba 0 sobre 0 y estábamos en el caso de una indeterminación. ¿Está? Y ahí aparece un límite que recordarán que es un infinitésimo equivalente, ¿se acuerdan? Que daba 0 sobre 0 y se demuestra que por medio del círculo trigonométrico, no sé si se acuerdan que había un triangulito y qué sé yo, y esto daba 1, ¿o no? O sea, en algún momento se dijo que el límite, cuando x tiende a 0, el seno de x sobre x,
le he dado 1. Previamente le había dado 0 sobre 0, una indeterminación. Ahí hay un punto donde no sabemos qué ocurre. Y el límite, si ignoramos, que sale 1. Se acerca a 1. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Resulta que aparece el L'Hopital y dice lo siguiente. Acá está enunciado. Si f y g son dos funciones derivables en un entorno reducido a... ¿Por qué un entorno reducido? Porque está hablando de límite. ¿Estamos? O sea que tiene que ser sí o sí reducido, está claro, ¿no? Porque justamente en ese punto, si no es reducido, me da una determinación y no podemos, quedamos trancados, ¿eh? No podemos aplicar el límite. Si f y g son funciones derivables en un entorno reducido, excluyendo a lo sumo el punto A, se puede excluir más puntos, tales que f de A y g de A sean 0. ¿Por qué dice f de A y g de A sean 0? Para que tenga la determinación 0 sobre 0. ¿Está claro? Ojo, L'Hopital no se puede ocupar si no da indeterminación. Si no da indeterminación, no se puede ocupar. Tiene que dar indeterminación. Y además la derivada tiene que ser distinto que 0 en el denominador. Derivada. La derivada. Porque si vuelve a la derivada, tendríamos que volver a resolver, porque si me da 0, 0 sobre 0, otra vez tendríamos que seguir resolviendo. Dice que L'Hopital, si se cumple eso, toda esa situación, L'Hopital dice que el límite, la regla dice que el límite, cuando x tiende a de f de x sobre g de x, es igual al límite cuando x tiende a de f' de x sobre f' de x. Eso dice L'Hopital. Que eso es lo mismo. O sea, resolver uno o resolver el otro, me da lo mismo. A ver, si usted tiene el límite, cuando x tiende a 0, de seno de x sobre c, de x me da 0 sobre 0. O sea que puedo aplicar L'Hopital. ¿Cómo se aplica L'Hopital? Límite, cuando x tiende a 0, la derivada del seno, coseno. Y la derivada de x, 1. Coseno de 1 me da 1. 1 sobre 1. O sea que este límite es 1. ¿Con qué demostración? Con L'Hopital. No lo resolví por infinitesimos equivalentes. ¿Se me despertó? O sea, L'Hopital, miren lo sencillo que hace todo lo que nos costaba muchísimo anteriormente. Ahora L'Hopital lo resuelve de esa forma. Cuidado, que se darán cuenta ustedes que acá hay un cociente. Y ahora van a ver en el práctico la forma de hacer, porque a veces que aparece un producto. Si qué bacana que un producto no puedo aplicar L'Hopital. Sí, se puede aplicar porque lo pueden transformar en un cociente. Y una exponencial también lo pueden transformar en un cociente aplicando logaritmos. ¿Estamos? Eso van a ver en el práctico. Por lo tanto, una exponencial, un producto, un cociente, si me da indeterminación, lo voy a poder resolver por L'Hopital. Como se dan cuenta, es sencillísimo. ¿Estamos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Demostración. ¿Cómo vamos a demostrar? Primero terminamos. Nosotros vamos a tener un punto que habíamos dicho que A. Acá estaría mi intervalo I. Este sería el intervalo I. ¿Está bien? A decía que lo sumo no tenía que pertenecer al... Porque era un entorno reducido, ¿se acuerdan? ¿Todo de acuerdo, no? Sí. A no confundirse, este AX es análogo a rol. A, B. Nada más que es parecido a aquel. Es lo mismo porque no está entrando el valor de A, nada más. Pero lo mismo. Antes de valor de A no es nada nuevo. Entonces dice, bueno, vamos a traerlo a Cauchy y lo escribimos ahí arriba. ¿Está? Y en vez de escribir B, escribo X, que es totalmente válido. Es uno de los extremos del intervalo. ¿Vamos bien o no? Y escribe f de x menos f de a sobre g de x menos g de a es igual a esto que ya están dominando. ¿Quién es? Cauchy. Por supuesto que el intervalo no es AB. ¿Quién es el intervalo? AX. O sea que epsilon es un punto interior a ese intervalo. Y lo que nosotros tenemos que pensar es que si porque estamos por aplicar límites, ¿está bien?
Y recuerden que para aplicar el límite, X tiende a A. O sea que X tiende a A. Quiere decir que si X tiende a A, epsilon, ¿a quién tiende? A. O sea, sí. Vos fíjate que epsilon es un punto interior al intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando me voy acercando a A, epsilon sigue ahí metido entre medio. O sea que sí o sí, es más, epsilon va a llegar más rápido que X. Ajá. ¿Está claro? Bien. Y habíamos hablado también, ¿qué cosa? Que esto, ¿qué me tiene que dar para poder arrancar el ejercicio? ¿Eh? 0 sobre 0. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que si yo escribo f de A, ¿cuánto me tiene que dar? 0. Y f de A, ¿qué me tiene que dar? 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué queda de esto? Si esto tiene que ocurrir, este y este se van. ¿O no? Y ahí me queda que f de x sobre g de x, ¿a qué es igual? Una décima sobre una décima. Y podemos hacer un cambio de variable tranquilamente acá. ¿Por qué? Porque si este x, ya hago el límite, cuando x tiende a, este epsilon va a tender también a. ¿Estamos? O sea, lo que podemos escribir acá es si el límite cuando x tiende a, este epsilon también va a tender a. O sea que lo que podemos hacer es escribir de esta forma. Y con eso queda demostrado. ¿Estamos? ¿Qué ocurriría si acá me da 0 sobre 0 otra vez? Estas son dos funciones, tendría que volver a aplicar L'Hopital otra vez hasta que se termine la indeterminación. Una cosa para tener en cuenta que las indeterminaciones que aparecen pueden ser 0 sobre 0, pero también puede aparecer infinito sobre infinito. Bueno, otro tipo de determinaciones, 0 por infinito también se puede resolver por L'Hopital. 0 a la 0 también se puede resolver por L'Hopital. Y x a la x también se puede resolver. X a la x es un ejemplo. ¿Cómo se resuelve x a la x? ¿Cómo puede ser? Lo que se aplica es un logaritmo neperiano, baja la x adelante y después se transforma en un pequeño adelante, ¿no? No hay billete, ¿no? Aguanten un segundito, vamos a hacer un ejemplo muy. No vamos a llegar a hacer ejemplo, les muestro nada más cómo sería para transformar un producto. Límite cuando x tiende a, vamos a poner el x. Vamos con letra, nomás, si no, vamos a estar inventando ahí a por b. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a hacer a sobre 1 sobre b. ¿Se interpreta, no? Y esto va a ser 1 sobre b. O sea, transformo en un cociente. ¿Se interpreta, no? Es que fíjense que este 1 sobre b se transforma en b que está ahí arriba. ¿Está claro? O sea, que de un producto puedo transformar en un cociente. ¿Está claro? ¿Y cómo se hace para transformar un exponente? Esto es para el caso del producto. ¿Y cómo se hace con el caso del exponente? Tienen el límite. Cuando x tiende a 0, de x a la x. Esto es igual a el límite, cuando x tiende a 0, y aplico el logaritmo neperiano de x a la x. Si aplico el logaritmo neperiano de esta función, es igual a aplicar el logaritmo neperiano de todo el límite. Entonces tengo que el límite, cuando x tiende a 0, ¿para qué aplico el logaritmo neperiano? Entonces tenemos x por logaritmo neperiano de x. ¿Ya? Y esto que va a ser igual al límite cuando x, y este que hago, logaritmo neperiano de x, y esta x, no sobre. ¿Estamos? Y ahora se da cuenta que me da infinito sobre infinito, que justamente es otra determinación que la puedo aplicar L'Hopital constante. ¿Se entendió? Y acá aplico L'Hopital. ¿Me entendieron? Usaba la derivada del logaritmo, la derivada de esto que está, y se sabe la determinación. Con la salvedad, ¿cuál es la salvedad? ¿Alguien se da cuenta? Sigo avanzando y rompo la determinación. Deja de darme infinito sobre infinito. Me da un número. 5. ¿Y ahí qué pasa? ¿Terminó el ejercicio? No, porque este logaritmo neperiano no era el original.
Entonces pasa como, vamos a suponer, acá me dio 5, entonces el resultado final va a ser así. ¿Se entendió? No se preocupen por el práctico lo van a ver, van a ver muchos ejercicios de este tipo. Bueno, por lo menos lo suficiente, digamos, para ver todos los casos. Pero para que vean nomás cómo se resuelve. Bueno, hasta acá entran en el parcial, como se sabrán. Voy a intentar el lunes, si les parece, podemos hacer una clase de consulta, si quieren. ¿Quieren hacer o no el lunes? Por Zoom. Consulta, no le voy a dar. ¿Y a qué hora pueden ser? Porque a las 6. No hay clase. Sí,